Tutto bene. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de Duro la Atención Médica Digital, retomando la costumbre de llevarles hasta su casita información de interés con respecto a distintos temas médicos. Hoy tenemos una de nuestras invitadas de lujo, siempre bienvenida y muy querida aquí, la doctora Leslie Mireles, quien es paidopsiquiatra y que en esta ocasión nos estará hablando sobre el síndrome de burnout. Algo que pues bueno, ahorita que estuvimos cerrando el año con clases en línea, con bastante estrés laboral, pues bueno, lo estamos padeciendo prácticamente todos. Doctora, la saludo con gusto, ¿cómo está? Hola, doctor Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, Aquí estamos haciéndole ya la competencia al doctor López Gatell a las 7 de la noche para que no se vayan todos para allá y se queden un poquito aquí con nosotros. ¿Cómo ves? Pues fíjate que cuando estábamos planeando lo de la plática, a mí me gustó mucho que habláramos de burnout porque, pues como tú sabes, ¿no? O sea, como todos sabemos, ¿no? Todos los estrés, el estrés de todos los días y de vivir en medio de una pandemia, y digo en medio porque todavía nos queda un ratito más por estarlo viviendo, que nosotros tuvimos ahí eh, pensamientos mágicos de que se iba a acabar rápido, lo fuimos, no, 40 días, ¿por qué le dicen cuarentena si ya van 50? ¿Qué pasa? ¿Vamos a regresar a las clases? No, pues todo mundo hemos vivido en la fantasía de que ya mañana se va a acabar, luego, ya llegó la vacuna, sí, ya, por fin vamos a poder salir. Y como que tenemos una revoltura de información y toda esa información no nos hace que nos podamos relajar, que nos podamos concentrar, que podamos rendir adecuadamente en el trabajo. Y pues vamos a platicar un poquito de esto del burnout. Precisamente, fue un tema que se me hizo pues que encajaba perfectamente con la situación que ya se vive, ¿no? En la que juega un papel muy importante la añoranza de regresar a esa normalidad, ¿no? Por ahí se decía, ya que se acabe 2020, qué año tan feo, pues sí, como que ya el 1 de enero, pues se acabó la pandemia, todo regresa a la normalidad, como que todavía esa esperanza de que se cierra un ciclo y empieza otro nos hacía ver las cosas desde esa perspectiva y en realidad, pues bueno, aún nos queda ratito eh, y parte de tomar un tema de este tipo, pues es eso, ¿no? Saber qué actitud podemos tomar ante esas circunstancias para que pues no nos mantenga en un estrés constante que nos lleve precisamente pues a alguna condición psicológica y eh, que pues bueno, luego nos salga contraproducente. Entonces, antes de iniciar las preguntas, las dejaremos para el final. Si tienen alguna pregunta con toda confianza, yo aquí estoy siguiendo sus preguntas en vivo, pueden hacerla y ya yo se la hago llegar a la doctora, aprovechen. Así es de que ya al final se las iré guardando y ya se las hago una vez que hayamos terminado la charla. Muy Se bien. preguntarán por qué dejamos de hacer estos videos. Bueno, se presentaron varias cosas. En primera yo tenía que prepararme para un examen, surgió todo esto de irlo a presentar, toda la papelería que se tiene que entregar, porque afortunadamente pues ahí estamos dentro ya de la residencia esperando que se dé la fecha para entrar a la residencia y pues bueno, todo este proceso y más en estos meses complicados, pues nos llevó a tener que separarnos un poquito de llevarles esta información, pero pues qué mejor que retomarla al lado de la doctora y con un tema tan interesante como este.
Entonces, doctora, pues iniciando con la pregunta obligada, ¿qué es el síndrome de burnout y si tiene algún otro nombre? Bueno, durante mucho tiempo este síndrome se conoció como el síndrome del estrés laboral, o sea, el síndrome viene de burn, por quemado, entonces es el síndrome del quemado y es igualmente a el síndrome de estrés laboral. El concepto de este síndrome se llama así porque lo llamaban se quema uno en el trabajo, o sea, te cansas tanto que te quemas. Y de ahí viene tomado el nombre. También se llama como síndrome de estrés laboral asistencial, ya que no nada más, porque luego decimos laboral y nos vamos a pensar en las personas que estamos dentro de una oficina, o sea, que literal nos pagan y tenemos un trabajo en donde hay una reciprocidad económica. No nada más en estos casos existe el trabajo. El trabajo es la persona que cuida de la mamá. El trabajo es el ama de casa que realiza todas las actividades de limpieza, de cuidado de los hijos. El trabajo no nada más es, por ejemplo, oye, platicaba con unas personas que tienen el interés de tratar a su mamá porque la mamá está muy, muy adentrada en cuidar a los hijos. O sea, el cuidado de los hijos es algo que quema, que cansa. El cuidado de los adultos mayores. Hay personas que tienen a su cargo hermanos con alguna discapacidad, esposos. No nada más nosotros que vamos y hacemos home office, padecemos este síndrome. Siempre se había pensado que únicamente los ejecutivos eran los que más estresaban, pero no. O sea, se vio que en la investigación y se afirma que las personas que tuvieran contacto directo con pacientes, clientes, alumnos o ciudadanos sufren de burnout. Entonces, ¿qué pasa con el burnout? Significa que las exigencias de esas personas sobrepasan lo que nosotros les podemos dar. Entonces, todo mundo nos podemos quemar, todo mundo nos podemos quemar. ¿Cuándo puede ser que una persona se queme sin que tenga que trabajar? Un esposo y una esposa pueden llegar a quemarse porque esas exigencias que le pide el otro te hacen que te quemes. O sea, siempre tiene que ver cuando desborda la capacidad de actuación porque sobrepasa y reduce la capacidad de adaptación. Entonces, nosotros en pandemia estamos trabajando en adaptarnos. El cubrebocas ya casi nadie se oye que reniegue de él. Ya, o sea, ya, ahí vamos. Pero ahora es el gel, ¿no? Es el por qué me tengo que lavar las manos. Yo, por ejemplo, les voy a platicar algo muy raro. Yo tengo un tapete desinfectante afuera de mi consultorio y hay personas que lo brincan, o sea, que no pisan el tapete. Y yo les digo, es que hay que pisar en el tapete y después ya entrar. Y los veo como que, ¿por qué? Pero ya entran con su cubrebocas. Antes era de que nos quitábamos el cubrebocas. Y ahora ya estamos muy acostumbrados, ya hasta lo traemos, ya hasta compramos que de monitos, que de Navidad, que de esto, que del otro, ta, ta, ta. Entonces, cuando, por ejemplo, el hecho de comprar cubrebocas navideños, eso es adaptarnos a la pandemia. El poder, el buscar ropa que te combine, que esto, pues es algo que hace la persona para poder adaptarse. Cuando nosotros ya perdemos esa capacidad de adaptarnos, es cuando viene el burnout. Siempre se define el burnout con síntomas principales. Síntomas principales de burnout. Cansancio emocional.
Y ustedes me van a decir, ay, chis, pues, ¿cómo que cansancio emocional? O sea, ¿en qué momento las emociones se cansan? Pues la energía se va. No sé si alguna vez, a todos nos ha pasado, platicamos con alguien, ay, qué bueno que ya se fue. Sí, o sea, ese agotamiento emocional se quitan o sea, nos quitan los recursos propios, nos empiezan a platicar que esto, que el otro, y nosotros ya nomás nos hacemos así para atrás y decimos, no, pues, ¿qué le digo? Porque nuestros recursos están sobrepasando esto. Y por tal motivo, le voy a subir un poquito el brillo porque como que me veo oscurilla. Claro, claro. No, creo que quedó igual, pero bueno, este, mm, mm, como tenemos ahí esa cotidianidad de estar escuchando personas, llega a agotarse. O sea, por ejemplo, hay veces que tenemos, no sé, ay, es que mi mamá siempre me platica de lo mismo. Ya, ¿y por qué no le dices que no te platique? Pues es que se va a sentir mal. Entonces, nos estamos cargando emociones que no nos tocan a nosotros. Otra situación, los médicos. Y de repente vamos a consulta. Ay, ojalá hoy no haya tanta gente. A ver, a ver, o sea, no. Nosotras como mamás. Ay, ojalá que no haya clases mañana, en serio. O sea, ya estamos pidiéndolo más nosotros que los niños. ¿Por qué? Porque estamos, levántate, prende, y luego algunas que no sepamos bien trabajar las computadoras y cómo le hago y qué va a pasar, y el niño todo TDAH anda brinque y brinque y que ya lo regañó la maestra y que no. Entonces, todo eso cansa. ¿Qué otro es síntoma principal? Cansancio emocional. Entonces, hay que reconocer bien qué es el cansancio emocional. Debido a que el contacto cotidiano con las personas, eh, y entendemos que ese contacto cotidiano llega a veces a desgastarse. Y otra cosa, imagínense, por ejemplo, una persona que ahorita está tomando la temperatura y que su único trabajo es tomar la temperatura. O sea, qué monotonía tan fea. ¿Cómo te vas a adaptar? Porque eso pasó. Después de ver pacientes, por ejemplo, o después de ser seguridad, o después no, lo que te tienes que hacer es tomar la temperatura. ¿Qué onda? Y en cambio, a nosotros que vamos al establecimiento, también nos cae mal si vengo bien, o sea, no tengo fiebre, nos cae gordo eso. Entonces, imagínate el contacto de que te estén diciendo, o sea, tú tampoco estás a gusto y aparte tampoco el cliente está a gusto, pues terminas quemado y terminas agotado. Hasta dices, ay, no, ya no quiero ir al súper porque no manches. Me van a decir que no más uno y que esto y que el otro y que la temperatura y no quiero ir a esto. No, para evitarme las filas, por ejemplo, en galerías ahora en diciembre estaban unas filotas y decías, no, o sea, para evitarme la fila mejor no. O al banco, o a esto, o lo otro, porque hay gente que todavía no se adapta, por ejemplo, a la banca móvil. Y hay que reconocer que se está dando un gran problema en esto. Ahora, además del cansancio emocional, hay otra cosa que nosotros conocemos como despersonalización. ¿Qué es la despersonalización? Eh, Muchas veces es difícil entenderla y hay que diferenciar la despersonalización de un ataque de pánico a la despersonalización del burnout, porque el ataque de pánico es literal sentir que me salgo de mi cuerpo y no estoy siendo capaz de controlarlo. No, la despersonalización del burnout es el desarrollar sentimientos negativos y de actitudes con sentimientos de cinismo hacia las personas destinatarias del trabajo. O sea,
somos devaluadores, llegamos y agredimos, y no nada más del lado del que provee, sino también a veces del lado del consumidor. Pero cuando ya tú te veas maltratando a tu paciente, así como de, ¿por qué no llegaste temprano? Aguas. O sea, a ver, espérate. O que el paciente te diga, ¿por qué se tarda tanto en la consulta? Ah, pues hay que revisar qué pasa, ¿no? Todas las personas vistas por profesionales se empiezan a ver de una forma deshumanizada. Y esto es el síndrome de burnout. De repente empiezas a tener muertes y muertes y muertes y muertes y muertes y muertes por COVID, que llegas a decir, ay, sí, pues seguramente no, a ver, espérate, es un humano. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un endurecimiento afectivo, o sea, llega a ser tan cotidiano que te aplanas. Muchas veces yo he recibido comentarios, es que ustedes los doctores después ya no sienten el dolor. Y tienen razón, porque llegamos a deshumanizarnos. Y pues, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Que nosotros culpemos a los demás de los problemas de irritabilidad, de falta de tolerancia. No, es que, o sí, por ejemplo, acá en psiquiatría, cuando ya no podemos resolver un problema, somos bien buenos los psiquiatras y decimos, no, pues es que no cambia tu dinámica familiar, ¿no? Pues claro, ya, bye, adiós. No, no se trata de eso. Se trata de saber por qué yo no estoy dándole, aunque sepa, tenga los conocimientos, no estoy dándole esa atención que necesita ese paciente. Ahora, mucho cuidado con cómo nosotros vamos tratando. Por ejemplo, ahorita está mucho la agresión que podemos tener hacia personas que no tienen las medidas sanitarias. De O hecho, ahorita que menciona esta parte, eso como que es algo, a mí me fue muy notorio en la parte de redes. No sé, un ejemplo, lo que pasó atropellaron al perrito, ¿no? Y me parece interesante desde un punto de vista en ver cómo se descargan las personas con alguien que ni siquiera conocen a través de una red social con que ni siquiera van a tener contacto, a lo mejor ni lo van a ver, pero o sea, es una serie de cosas, de insultos, de juicios, de moral, o sea, Ujú. ahí descargan o se observa cómo todo un estrés que hay detrás se descarga muchísimo en redes sociales con personas que precisamente cometen algo que se considere políticamente no correcto, ¿verdad? O Claro. sea, digamos, donde se pueda encajar el poder descargar ahí mi estrés, lo hago sin siquiera medir a lo mejor si esa persona tiene familia, si voy a tener repercusiones en su vida laboral, a lo mejor por una cosa tan simple termina perdiendo su trabajo alguien que sea un servidor público, etcétera, etcétera. Y o sea, estoy defendiendo una vida, pero no estoy contemplando las que puedo arruinar a través de todo esto, ¿no? de aprovechar ese momento para sacar mi frustración y a lo mejor no me doy cuenta que lo estoy haciendo de esa manera, que eso es algo que pues precisamente atañe al tema de hoy, ¿no? El darnos cuenta cuando estamos así. Perdón por la interrupción, nada No, más no, no. un apunte que me llamó la Es, atención. es que es cierto porque, como tú lo dices, o sea, de repente el estar quemado, estamos tan quemados que ya no nos interesa pensar en lo que va a sentir el otro. O sea, a ver, ya atropello un perrito. O sea, ya te sientes mal Sí, por el simple hecho. por el simple hecho. Solo me dijeron de la noticia, no conozco la noticia completa, pero, o sea, ya hiciste algo que no está bien y luego aparte te atacan. Tuc, 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 tuc. Y manejar eso no es fácil, no es fácil, no es fácil. O sea, y tener la conciencia y estar bien claro en tus respuestas y hacer todo eso, no, no es fácil. A veces sí se te sale el grito ahí por el grito desesperado y te descargas en donde sea. Y viene esto
a colación con el otro síntoma principal, que es la falta de realización personal. Fíjate que el síndrome de burnout es como esa parte en donde yo me evalúo. No es que no sea capaz de evaluarme, sí soy muy capaz, pero soy capaz de evaluarme a lo negativo, a lo malo. Siempre veo mis ineptitudes en vez de mis aptitudes. Siempre afecto mi habilidad en realizar el trabajo y siempre afecto, todo eso hace que mi relación con las personas que trabajo esté peor. Por ejemplo, no únicamente se engloba a trabajadores, sino, por ejemplo, amas de casa que evalúan su trabajo como un mal trabajo y dicen, es que soy una mala mamá porque no pude mediar esta situación que pasó entre mis hijos. Entonces, este descontento persistente con uno mismo, esa insatisfacción, trae el resultado del síndrome de burnout. Este síndrome de burnout es muy frecuente en los profesionales de la salud, pero también es frecuente en los profesionales de educación, en los profesionales que tienen servicios humanos. ¿Cuáles personas? Todos los servidores públicos, todos. Una cajera, eh, por ejemplo, de repente nada más, imagínate lo difícil. Yo ayer fui al súper y yo estaba formada y dice la cajera, no, nada más hasta ahí, ya no voy a cobrar. Y las personas que estaban formadas, es que ¿por qué? No sé. O sea, y imagínate estar recibiendo todo esto diario, todos los días, con un horario que está muy terrible, con una paga terrible, pues ¿cómo no vas a evaluarte de manera negativa, no? Entonces, eso y terminas quemado. Ahora, el síndrome de estar quemado también se aplica a un extenso colectivo de profesionales que incluyen desde un directivo hasta una ama de casa. O sea, no nos podemos decir, a mí no me va a pasar porque no, porque todos tenemos responsabilidades y como dijimos, el burnout es igual a no poder con mis aptitudes dar lo que me están exigiendo. Entonces, a todos mundo se nos puede exigir. También es muy bueno que mencionemos que este síndrome no es que se presente de un día para otro, no. Tiene un desarrollo insidioso y progresivo. Y esto es la respuesta a un estrés laboral crónico. Pero debemos de destacar que en este proceso las estrategias de afrontamiento son las que fracasan. O sea, trabajas, ¿no? Trabajas, tu trabajo es de 8 a 6 de la tarde. Ok, yo puedo con eso. Pero esto no es al principio, no es en una semana, no es en dos, es en mucho tiempo. Y va, poquito a poco. De repente, tú eres muy bueno para resolver, sabes qué hacer y resuelves, ¿no? Pero va en un tiempo en donde, ¿y qué hago ahora? Y llega el síndrome de burnout. Hay un ejemplo muy bueno que yo voy a poner que siempre pasa. La persona tiene un rendimiento muy bueno en un puesto y de repente le ofrecen el puesto que viene y ahí, en ese momento es cuando ya no puede, porque todos los humanos tenemos límites. ¿Y qué es el burnout? Es no poder dejar de decir que no. Cierto. Eso es el burnout. Esa es la capacidad de afrontamiento, es eso. Es decir, oiga, doctor, ¿me puede ver ahorita a las 10? Ay, no, pero es que ya tengo un chorro de hambre, ya tengo. Sí, véngase.
O por ejemplo, el médico exitoso tiene que tener 4 trabajos. Si no, no es exitoso. Sí, o sea, tiene que trabajar en la priva, tiene que trabajar en la institución, tiene que tener, clases. sí, y dar clases, porque si no, no, pinche especialista no sirve. El ama de casa tiene que ir al gimnasio, tiene que hacer bien la comida, tiene que cuidar bien a sus hijos, tiene que traerlos limpios, porque si no, pésima. O sea, no, contrataste a alguien para que te ayude a limpiar. Ay, no. Contrataste a alguien que te ayude. Eso no, pues no eres buena ama de casa, no. A ver, espérame, o sea, todos tenemos límites y ese es el punto del burnout, o sea, cuando no podemos ya decir no. Ahora, las consecuencias del síndrome de burnout son negativas tanto para quien lo padece como para la organización de la persona, de quien lo rodea. La organización, este es el burnout, o sea, no me puedo organizar porque ya estoy quemado, ya no sé ni qué pensar, entonces todo se viene abajo. ¿Qué empieza a pasar con la persona que tiene burnout? Se enferma seguido, tiene dolores seguidos, ansiedad, depresión. Entonces la organización, digamos en una familia, en una ama de casa con burnout, empieza, me enfermé la garganta, ahora me duele la cabeza. Entonces ella empieza a delegar responsabilidades y la organización de los hijos y de la casa, porque ella es la que tiene la batuta, porque no se ha puesto a enseñarle a su hija mayor que si ella se enferma, ella tiene que salir al quite, o su esposo, o lo que sea. O por ejemplo, el otro día me decía un amigo, dice, le digo, oye, ¿no puedes dejar el teléfono? Es que de verdad, si no estoy al teléfono, se les cae todo. Digo, pues es que el problema es que no has enseñado a tu equipo a trabajar si tú no estás. El ejemplo perfecto es McDonald's. McDonald's, todos sus trabajadores pueden ser desde el de la limpieza hasta el gerente. Si falta uno, ahí está el puesto. Es la mejor organización en cuestión monetaria y en cuestión de organización laboral. O sea, no pasa nada. Claro, lo demuestran siendo la mejor franquicia. Te lo van a poner y eso va a operar solo por ser McDonald's, ya funciona ¿Sí? solo. Entonces, nosotros en los estratos de organización, a veces, como no sabemos delegar responsabilidades y decir, no, esto sí lo puedes hacer tú, pues terminamos muy quemados. Aquí el punto es, el burnout lo podemos padecer todos, pero el punto del éxito con el burnout es que no me vuelva a dar. Claro, yo hace poco estuve quemadísimo, ¿no? Pues ya comentamos ahorita en la charla con esto del trabajo en el hospital, el trabajo por parte privada, el trabajo con proyectos individuales, ¿no? Y empiezas muy bien y todo esto hasta que en un punto estás como pollo descabezado y ya no sabes ni siquiera para dónde te puedes hacer. Y quería mencionar esto para preguntarle ahorita que estaba comentando sobre que pues no es un tema solo de trabajo, ¿no? Porque es muy importante, creo yo, que donde más lo vi fue en la cuestión asistencial. En mi casa los dos somos médicos y los dos nos hacemos responsables de nuestra hija y pues bueno, buscamos la manera, ¿no? De si uno está ocupado, el otro entra al quite. Como en McDonald's. Pero sí llegaba al punto donde no sabía qué hacer. Para mí era muy difícil realizar una tarea, por sencilla que pareciera, para que las cosas salieran adelante con las tareas de ahora que fue la educación así.
O sea, no podía saber si empezar con español, matemáticas, conocimiento del medio o así. O sea, desde ahí, desde el tomar una decisión, desde dónde empezar, era algo que ya empezaba a generarme problemas. Y entonces, en esos pequeños detalles, empecé a ver que precisamente pues ya estaba Quemado. súper quemado. Y le quería preguntar, a modo de esa experiencia, y que creo que sería una pregunta de interés de todos. Realmente hablamos ahorita del hecho de que, digamos, me veo superado por las exigencias. Entonces mi pregunta va, ¿me veo superado por las exigencias reales o hay un punto en donde yo creo que esas exigencias son superiores a las que realmente hay para precisamente creer que no soy lo suficientemente bueno, que no tengo las actitudes para resolverlas? ¿Entra este punto o digamos que eso queda aparte? Cuando yo veo que no estoy siendo capaz, y aquí el punto, de resolver lo que antes ya resolvía, Ok. es cuando estoy quemado. Yo soy médico, vengo a mi consultorio, atiendo a mi hija, o sea, yo sé lo que puedo hacer y lo que soy capaz, pero cuando de repente empiezo, ay, oye, ¿será que mejor hoy no voy a trabajar? Ay, hoy no voy al gimnasio. Ay, pues hoy no hagas la tarea, hija. Y ya empiezo así como que cositas. Y como medio irritable, y luego ya te dice tu mamá, oye, ya andas medio gritándole a la niña, ¿no? Ay, ¿en serio? Ay, no, pero, y empiezan a ver cositas que es lo que nos quema. Entonces, yo llega un momento en que las mismas cuestiones que yo sé que puedo realizar es cuando ya no puedo realizar. La toma de decisiones está relacionado con sufrir un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, el burnout no se presenta con estas tres cosas, son como lo básico, pero la consecuencia es una depresión, una ansiedad. La ansiedad me la tengo que tratar. La ansiedad tengo que ir con mi terapeuta, tengo que ir con el psiquiatra a que si me necesito un medicamento, dármelo por un tiempo y mejorar y quitarme esa ansiedad, porque la toma de decisiones no va a mejorar con el oponopono. No, claro. Entonces, eh, eh, esto es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que el oponopono se usa para mejorar el burnout. O sea, sí es una terapia Sí, claro. real, que las bases del Ho oponopono es te perdono, no, ay, espérame, no me acuerdo, chin, ya me agarré ahora no aquí. Bueno, No, lo acepto, te perdono, te amo, gracias. ok. Y ya, o sea, te agradezco, te perdono, bye. Entonces, pero llegar a hacer eso, o sea, es un nivel de estar súper zen. Y para poder estar súper zen, a lo mejor necesito un medicamento, una terapia. Sí, claro. El punto de esto es reconocer. Y el punto es que, mira, el burnout es tan grave que puede llegar, por ejemplo, yo tuve un accidente automovilístico este año pasado también por burnout, porque era desde las 5 de la mañana hasta las 1 de la mañana, ¿no? O sea, trabajo, trabajo. Y pum, entonces yo no quiero que me vuelva a pasar. Y este es el punto del burnout, o sea, no queremos que nos vuelva a pasar. El burnout puede llegar hasta el suicidio. Sí. Sí, claro que sí, porque llegas y te aprietas tanto, o sea, ya no sabes qué hacer, que dices, pues, bye, ya no puedo más. Y ahí en esa parte entraría esto donde crees que, digamos, perdiste las actitudes o que de todas maneras lo que hagas, digamos, es intrascendente o es insuficiente para el medio Se o cortó un poquito. que lleva. Le comentaba, en esta parte de lo que comentaba de que te puede llevar al suicidio, entra esta situación donde en el burnout empiezas a ver que o a creer que tus acciones
para el medio son indiferentes o que, digamos, no tienes para resolverlo y como que digamos, te llevara de esa manera a decir, pues al final de cuentas, esté o no esté aquí, eh, es lo mismo. Entonces, te vas por ese lado más depresivo o bien es como un quiero cortar este sufrimiento porque me siento de la fregada y de todas maneras no estoy haciendo nada bien. O sea, ¿por qué camino se va hacia algo tan grave como el suicidio? Lo que pasa que si queremos prevenir, tenemos que conocernos. Hola, ya se chivió, Se asomó para... ya se chivió. Mira, ¿qué hace que esté tan grave? ¿Qué hace que haya tanta gravedad? No nos demos cuenta. Decimos, oye, estoy quemado, pero aquí la medida preventiva principal es saber qué me lo está encadenando y cómo nos está afectando. ¿Qué pasa con el burnout? El burnout, las personas que somos así ultra responsables, tenemos una cuestión de que si no resolvemos nosotros, nadie va a poder hacerlo. Ten- en las cuestiones psíquicas, desarrollamos un yo, un super yo así gigantesco. El super yo es esa cuestión moral que tenemos en la vida. Entonces tenemos una moral así, mucho grandísima. Decimos, no, 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 es que si le digo que no, yo soy mala persona, porque nuestra moral está así gigantesca. Sí, claro. Y ese es el punto, o sea, y como siempre hemos sido así, pero cada vez, y entre más crecemos, más exigencias tenemos, pues no nos damos cuenta, porque no es lo mismo hacer 4 multiplicaciones que te dejan en tercero a ver no sé cuántos pacientes y resolver más cosas. O sea, cada vez crecemos más y nuestras exigencias van a ser más. Y como nosotros estamos acostumbrados a que siempre resolvimos y hasta nuestros papás nos decían, ay, mira, es que qué padre es tan independiente. Y nosotros, ay, sí, claro, somos tan independientes. Entonces, todo eso hace que nosotros tengamos mucho miedo a perder todo eso que se espera de nosotros y no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prevenir burnout? Averiguar qué desencadena estar cansados y cómo nos está afectando. ¿Cómo vamos a identificar esto? Llego tarde, ya no estoy atendiendo a mis hijos bien, estoy más enojada. O sea, hay que, a ver, primero, ¿qué me está afectando? ¿Qué será esto que está pasando? Y saber detenerlo antes de que avance, para no llegar al suicidio, para no llegar como yo a un accidente automovilístico. Ahí tuve un amigo que también, precisamente un amigo médico, dice, no supe qué pasó, o sea, no sé si me dormí porque no me sentía cansado, pero abrí los ojos y ya había chocado. O sea, Exactamente, o sea, y es puro burnout. pero sí, aquí está muy interesante esto. Entonces, ¿cómo se sentiría alguien o cómo que le ayudaría a identificarlo? Y lo que comenta, ¿en qué momento lo corta? Y si ahí pues ya necesita buscar ayuda en cuanto identifique esos detallitos, bien, pero ¿qué es lo que sería, además de el llegar tarde, sentirte cansado? ¿Hay, digamos, alguna listita a través de la cual yo puedo decir, estoy cayendo en esto, tengo que identificar qué me lo está causando y cómo aceptar el que se necesita ir por ayuda? Muy bien, hay una norma oficial que es la 023. Y van a decir, ¿por qué está hablando de normas? Bueno, hay una norma oficial que es la 023 y esta es de factores de riesgo psicosocial. Entonces, lo primero es conocer qué es un factor de riesgo, porque una cosa es el riesgo y otra cosa es el factor de riesgo. El factor de riesgo son las características
de las condiciones en donde me estoy desempeñando y de la organización. Y el riesgo son las consecuencias psicológicas o físicas y sociales que se dan de ese factor. Entonces, el factor de riesgo puede ser cómo está organizada mi casa, cómo está organizado mi trabajo, si yo no tengo horarios, si yo no me pongo un horario, si yo no me doy horarios para comer, si tengo conflictos maritales, si tengo conflictos laborales. O sea, esos es lo que hay que identificar. A ver, ¿cuántos factores de riesgo tengo para desencadenar? Si mis exigencias son altas, si sufro violencia, si sufro abuso, si siento rechazo, si no me organizo, si no tengo horarios, no tengo tiempo de comer, no tengo tiempo de dormir, tengo factores de riesgo. Entonces, a ver, primero identifico. Oye, sí tengo factores de riesgo. Ahora, ¿tengo riesgos? Acuérdense que los riesgos son las consecuencias de los factores de riesgo. Entonces, tengo riesgos. No como, mi riesgo, obesidad. No puedo bajar de peso. Adelante. Tengo que buscar ayuda. Factor de riesgo. Llego tarde al trabajo, no me organizo, salgo tarde, consecuencia, problemas en mi casa, maritales. Tengo que buscar ayuda. Entonces, ver la lista de factores de riesgo. Por eso menciono la norma, porque ahí están en la norma. Por si no las alcanzan a notar, ustedes se meten norma oficial mexicana 023, ahí sale una lista gigante de factores de riesgo. Entonces, identifico el factor de riesgo y entiendo que el riesgo que tengo es la consecuencia física o psicológica que tengo de ese factor. ¿Sale? Entonces, al identificarlo, pues lo que tengo que hacer es ayudarme con una medida de prevención. ¿Qué es una medida de prevención? Mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, comer bien, tener paciencia, relajarme, hacer yoga, poner mis velas, incienso, poner un aromatizante, porque muchas veces se cree y tenemos pensado que la depresión y la ansiedad se nos va a quitar con los aceites que nos venden. No, esa es una medida de prevenir. Llego a mi casa y me meto en mi jacuzzi. Digo, yo no tengo jacuzzi, pero le pongo espuma y todo. Eso es lo que me gustaría, ¿verdad? Pero es la forma de que yo voy a prevenir estar con un dolor físico al día siguiente que no me deje ir a trabajar por lo mal que no me organicé hoy. Eso es. Otra sería la satisfacción en el lugar de trabajo. No es lo mismo trabajar en una silla dura que en mi sillón acoginado, que me encanta mi sillón. Entonces, mi lugar de trabajo lo tengo que hacer cómodo. Y si no puedo y trabajo en un lugar donde no puedo cambiarlo, me tengo que preguntar qué está fallando. A ver, esa computadora viejísima está fallando, pues vamos a hacer un escrito y tenemos que desarrollar cómo lo puedo afrontar, cómo puedo resolver, pero primero identificar. Otra cosa muy importante, el apoyo personal y el social. Es muy importante disponer de este tipo de apoyo para todos los ámbitos, porque si tenemos el amigo para desahogarnos, ya regresamos más tranquilos. O simplemente el irse a servir una tacita de té entre paciente y paciente y platicar con nuestra asistente o con nuestro amigo. Eso es ya el apoyo personal y el apoyo social. Comunicación abierta. ¿Qué es la comunicación abierta? Se basa en la honestidad y la educación. No puede haber, fíjense bien, los problemas laborales o de burnout empiezan cuando yo empiezo a esconder cosas. Cuando yo tengo un jefe y le digo
aunque sea lo peor, le digo la neta, el jefe no me corre, no me corre, porque hasta dice, qué bueno que eres honesto. No te voy a correr porque eres honesto. Entonces, la honestidad te salva de muchas cosas, pero a veces es muy difícil ser honesto. Por ejemplo, llegas a la casa, oye, ¿pagaste la cuenta de la tienda y se te olvidó? Sí. En vez de decir, no, ¿sabes qué? O sea, tuve tantas cosas que hacer que no pude. Pero como sabes que si le dices que no, el otro va a hacerse pleito, entonces, ¿qué hay que decirle? ¿Sabes qué? No te quiero decir la verdad porque haces un problema luego, pero no pude pagarla. Necesito que me ayudes a organizarme. Ese es el apoyo. Pero ¿cómo se dice? Nuestra sociedad está mucho de que si yo no hago las cosas, acuérdense del super yo grandote, o sea, si no lo hago, soy la pésima. No pasa nada. Pero para entender eso, pues hay que tener un proceso terapéutico. Siempre lo recomiendo. Y además, ¿qué otra cosa hay que hacer para prevenir? La mejora de la organización personal. Un día yo viajé a Alemania y me dijo la maestra de alemán, hazte tu calendario. ¿Calendario? ¡Ay! No, pues calendario. Calendario, ¿por qué? Porque neta, o sea, allá la gente es súper organizada. Pero hay que aprenderlo como mexicanos, hay que aprenderlo. Sí podemos, pero somos más de, al ratito lo anoto, sí, nos cuesta mucho trabajo, pero los objetivos hay que priorizarlos. Eso nos ayuda a resolver. Entonces, tenemos, a ver, que el pago, que esto, que el otro, ¿qué tengo que hacer primero? Lo más importante. Como en un examen, ¿no? Un examen dices, vete por lo difícil y al último déjalo fácil. Y va bien en eso, o sea, también hay técnicas para poder organizarse, mejorar la organización. Otro, el desarrollar habilidades profesionales, no quedarse, porque a veces llega alguien más preparado y, pues ya llegó el más preparado. No, pues vamos a buscarnos la forma de no quedarnos bloqueados o estancados y seguir desarrollándonos para nosotros movernos dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro trabajo, o sea, por ejemplo, si yo como ama de casa quiero aprender una repostería, me meto, entiendo, empiezo, o sea, no me quedo estancado, hago cosas nuevas y todo esto hace que se evite el síndrome de burnout. Esto es lo que tenemos que mejorar, o sea, son cosas que podemos mover sin que necesitemos tener depresión, o sea, todo esto es para evitar llegar a la depresión, a la ansiedad. Cuando ya identifiquemos depresión, ansiedad, ya hay que ir a tratarnos, pero todo esto podemos hacerlo antes. Y pues esto es todo de mi parte. Yo quiero que se vayan este día a relajarse, a hacer su yoga, a tomar sus respiraciones. Hay un podcast que a mí me gusta mucho que se llama Medita Podcast. Es un podcast muy bueno, se los recomiendo muchísimo. Además, la voz de la muchacha o sea, yo la escucho y digo, ay, no, qué rica voz, o sea, está padrísima su voz, te, te relaja padrísimo. Em, Ahora, burbujas, ropa cómoda, hay que llegar y a mi casa quitarme la ropa del trabajo, estoy en home office, me cambio y me vuelvo a cambiar porque era un problema. No, hay que hacerlo porque si estás en pijama todo el día, ya ni sabes cuándo descanso y cuándo no. Entonces, ponerme la ropa laboral ayuda, ayuda a poder discernir y organizarme. Comidas, porque a veces te llevabas el lonche, ahora ya tienes que hacerlo en tu casa y dices, no, pues yo estaba acostumbrado a comer con mis amigos ahí en la office, llevaban las donas, llevaban el café, llevaban el pastel, nos intercambiábamos, háganlo, se puede. Sí, o sea, ya tenemos que adaptarnos a esto y como les digo, cuando se sientan rebasados, hay que acudir. El punto es no
dejarme ir por la exigencia. Claro, no caer en ese parte de precisamente ese superior que diga, no, yo me las tengo que dar solito, nadie te puede ayudar, tú lo tienes que hacer todo porque nadie te va a resolver la vida. Pues múltiples creencias, pensamientos que se van ahí acumulando y que a veces, no sé, llega a tener como esos tintes de como que no vas a poder o precisamente es un miedo que a lo mejor se genera por condicionamiento al hecho de que precisamente perderíamos, ¿no? Eso que siempre nos caracterizó o por lo que siempre llegamos a resaltar, que era es que tú eres el que resuelve todo, es que tú eres el que hace bien todo. Y precisamente llega a ser algo que, ¿cómo voy a aceptar que no puedo con esto? ¿Cómo voy a aceptar que me he superado por esto? Nuestras familias, sobre todo en Zacatecas, somos de esas familias muégano que tenemos la tía que es para esto, el tío que es para esto. ¿En serio? Y Sí. ya sabemos, y no se rajan, ¿eh? Pero lo vemos todo quemado, o sea, y hasta a veces, por ejemplo, hay abuelas que terminan haciéndose cargo de los hijos, de los nietos, y les llegan hasta pelear la custodia. A ver, por edad ya no puedo. Un día me recordó mucho una paciente vi las dos caras de esa paciente, ¿no? Estaba yo en mi servicio social y llegó una señora toda despeinada, con una niña llore y llore, la señora ya grande, la niña chiquita, unos 3 años, y toda descuadrada de la cara, diciéndome que revisara a la niña porque lloraba y ya no sabía qué hacer. Entonces, pues viendo ahí la situación, le pregunto, ¿usted es la mamá de la niña? No, es que mire, mi hija trabaja y su esposo también, y yo cuido a la niña, y pues ahí el único consejo que le pude dar, ¿sabe qué? Hable con su hija, con su yerno, y dígales que usted ya no va a cuidar a esa niña. La vi después de eso, ya después, o sea, un mes Ujú. después a lo mejor, ya la señora arregladita, y precisamente casi nomás de pasada llegó a decir, oiga, pues ya platiqué con ellos, ya soy otra. La verdad que pues solo necesitaba eso, ¿no? Pero ahí me dio mucha risa eso porque fueron dos personas prácticamente las que vi, una toda descuadrada y desalineada por una responsabilidad que estaba tomando que a ella no le correspondía. Fíjate, y a veces suena nosotros los médicos a veces damos respuestas bien lógicas y hasta los pacientes nos dicen, ay, pero no lo había pensado. No es porque no puedan pensarlo, es porque como están tan saturados de tantas cosas, no pueden ver esa claridad. Así de, sí es cierto, pues nada más era decirle a mi hija y a mi yerno. Pero esa parte de poder ver claramente las cosas se pierde en el burnout. Claro. Doctor, aquí una pregunta de el doctor Edgar Fernando Gutiérrez. Un saludo allá al doctor. Un saludo, Bastante feliz año. siempre con él. Él nos pregunta específicamente sobre las consecuencias físicas del síndrome de burnout. Específicamente eso. Ansiedad y depresión. ¿Y qué trae la ansiedad y depresión? Dolores musculares, cansancio, falta de concentración, dificultad para bajar de peso o dificultad para subir de peso, dolores musculares, sobre todo lumbalgia, eh, mm, cervicalgia y dolores de cabeza, cefaleas. Pérdida del apetito puede ser porque como se mete uno tanto en el trabajo, hasta pierdes la relación de que, ay, así, oye, no comí, o sí comí, o se están así, no me acuerdo si comí. Entonces, como no se estimula el centro de la saciedad, se va perdiendo el apetito y no puedes bajar de peso. O sea, sobre todo es eso, hipertensión.
diabetes. O sea, consecuencias físicas, eh, o sea, ¿qué trae el sedentarismo, no? Por ejemplo, porque si te metes, hay personas que tienen burnout secundarios a que son adictos al trabajo. O sea, la adicción al trabajo es un problema grave, sobre todo en nosotros, el personal médico. Nos encanta trabajar, yo no sé por qué. No, pero nos encanta trabajar y lo disfrutamos. Sí, Es que decimos, somos bien buenos para trabajar. ¿Y qué terminamos? Hipertensos, diabéticos, todos chuecos, claudicantes, no hacemos ejercicio. Preferimos 1000 veces no comer a no ver un paciente. claro, ¿no? Y Preferimos no peinarnos, preferimos no hacer ejercicio a no ver un paciente. ¿Qué onda? Eso es totalmente una adicción bien loca. y a veces en un inicio no lo somos tanto así, pero conforme avanzamos en el camino, ya prácticamente si no estamos en un hospital, si no estamos en un consultorio, no estamos a gusto. Somos adictos al trabajo. Donde Fí- Fíjate, yo tuve un paciente así adicto al trabajo, no era médico. Él se dedicaba, tiene unas constructoras, pero trabajaba, pero renegaba y le digo, es que siquiera disfrútalo, oye. No, no manches, o sea, pero era una adicción que hasta cortó a la novia, o sea, dijo, no, sabes que yo no tengo tiempo, yo tengo trabajo. pues sí, Muy triste, ¿eh? Entonces, doctor Edgar, pues ejercicio, poco sedentarismo. nada del café con pan todo el día. Es que eso hacemos. Por ejemplo, hasta antes me acuerdo que en provincia, si llegaba alguien con que tomaba Coca Light con dona, decíamos, él viene del DF, allá hizo la residencia. Hasta, o sea, no, pero un prototipo así todo mal y no, ya lo bueno que ya un poquito estamos más preocupados por nosotros. Ya se están cambiando muchas Sí, qué bueno. usos y costumbres de ver al médico con la coca todo el día o el café con pan. No, pues yo le digo, el otro día trajeron aquí, una comida y trajeron Seven. Les digo, no, no me den Seven porque eso me daba mi mamá cuando me enfermaba yo. Mi mamá también se ve con pan. Daban Seven, le digo, es que en México el médico sí receta refresco. Dele su Seven al niño porque si no se le va a deshidratar. Y era un suero y ahora a mí el Seven me sabe como a enfermedad, no. Me daban también el Seven con sal y Y al tiempo, era al tiempo porque ya no es como que vea un Seven y diga, ay, se me antojó, qué rico. qué rico, mándeme uno, no. Ay, no, pues que estas pláticas hacen que nos salgamos de la rutina, que aunque hablemos de cosas médicas, pues tratamos de hacer un poquito de mejoras, ¿no? Y ese es el apoyo social que necesitamos todos nosotros, Claro, ¿verdad? Y pues te agradezco mucho, ya van a ser las 8. Acuérdense que no hay que pasarnos tampoco porque hay que tomarnos descansar y no queremos mucho, quemarnos, precisamente a dormir y a organizarnos en nuestras casas. organizarnos. No, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad se desarrolló el tema. Prácticamente ni siquiera tuve que intervenir con las preguntas porque se fue, Se iban contestando, qué bueno. iban surgiendo solitas. E incluso la parte esta de que se recalcó desde un inicio a mí me parece muy importante, la del hecho de que el asistencialismo o el trabajo no remunerado, como luego se le llama Ujú. en el SAT, ¿no? Sí. El trabajo no remunerado crea burnout e incluso, pues precisamente lleva a alguna parte de las mujeres, porque no todas, y creo que eso está muy bien, el que esté cambiando, tomando ese giro en donde ya no es el tengo que pedirle ayuda a mi pareja con el hogar, sino es su obligación también cumplir con las tareas del hogar.
Y para aquellas mujeres que, pues bueno, todavía están en esa transición, lo que dijo usted, la honestidad y el no guardarse eso, al final de cuentas, eso se lleva a cabo entre dos y hay que equilibrar esa balanza en el hogar porque luego sí resulta bastante difícil que alguien se haga cargo solo de ello. Nada más era ese punto el que quería resaltar, principalmente agradecerle el hecho de que se haya dado el tiempo, la verdad estuvo muy padre y pues bueno, preguntarle, cerrar con dónde la pueden encontrar aquellos que deseen atención psicológica, psiquiátrica. Muchas gracias. Pues a mí también me gustó mucho la charla, estuvo padre, platicamos de muchas cosas. Creo que todo fue muy claro, no hubo muchos términos médicos y nada de eso, que es de lo que se trata, porque luego somos buenísimos para también dar términos. Y pues aquí los espero con todo gusto. Estoy en el Hospital San Agustín, en la torre médica, en la nueva, en el piso número 2. Les doy los teléfonos. Les doy los teléfonos por si necesitan algo, que es 492-287-0354, extensión 2012 y 492-287-0394, extensión 2013. Y ahí estoy a sus órdenes, les doy mi celular que es 492-112-2555, también para cualquier cosa, alguna duda, alguna pregunta. A veces no siempre es necesario venir a consulta, el celular lo atiendo yo, no es empresarial, porque ya ves que hay esta nueva orden. Ay, no, a mí no me gusta para nada. Entonces yo lo atiendo, a lo mejor no contesto tan rápido, pero ¿por qué? Pues porque sí lo atiendo yo. Entonces, denme chance también, pero sí, siempre lo atiendo, ¿sale? Y ahí estoy a sus órdenes. Soy la doctora Leslie Ruth Mireles Castañón. Soy médico general, soy psiquiatra y soy subespecialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Cortaré la transmisión Muchas y pues gracias. Adiós. que pasen una muy bonita noche.